Hola, en este vídeo desde la Sociedad Española de Neurología os vamos a hablar de los aspectos más importantes del traumatismo craneal y de la conmoción cerebral. Traumatismo craneal es un término que utilizamos para hablar de los golpes en la cabeza y habitualmente es una entidad que no provoca lesiones graves en el cerebro. Lo más importante que tenemos que saber del traumatismo craneal es aquellas circunstancias en las que tenemos que prevenirlo. Somos ya en la sociedad muy conscientes que cuando vamos en moto o incluso ahora cuando esquiamos son actividades de riesgo donde vamos a cierta velocidad y una caída y un golpe en la cabeza puede ser muy perjudicial. Quizás no somos tan conscientes en la bici o en el monopatín, ¿no? Y igual ahora en esta nueva modalidad para trasladarnos, que es el patinete eléctrico que vemos en las ciudades, ¿no? Entonces, el primer mensaje que os queremos trasladar es, por favor, utilizar el casco cuando utilicéis estos medios de transporte o de recreo, ¿no? Como puede ser el monopatín y la bicicleta, especialmente los niños. Un casco puede, de alguna manera, proteger el cerebro de lesiones muy graves que ocurren en algunas caídas. En segundo lugar, os queríamos recordar aquellos síntomas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que vigilar después de un golpe en la cabeza, ¿no? Como os he comentado, lo habitual es que el golpe sea banal y no provoque lesiones, pero en algunos casos se pueden provocar lesiones cerebrales dentro del cráneo muy graves. Entonces, debemos de estar atentos. ¿Cuáles son esos síntomas que debemos de vigilar cuando una persona, un niño, un adulto ha sufrido un golpe en la cabeza, se recupera en los, digamos, 24 o 48 horas después? En el supuesto de que aparezcan, bueno, si el paciente o la persona que recibe un golpe está en un estado inconsciente y no recupera la conciencia, por supuesto que hay que trasladarlo a un centro sanitario, ¿no? Pero en ocasiones pues está aturdido, no acaba de recuperar del todo el nivel de conciencia normal. Esa sería una circunstancia. Cuando la persona presenta un dolor de cabeza progresivo, muy intenso, con vómitos, eso también es un síntoma de alarma cuando ha habido un golpe en la cabeza previo. También cuando la persona empieza a estar confusa, desorientada o un lenguaje incoherente. También hay que tener cuidado, a veces después de un golpe en la cabeza, cuando hay alguna lesión, se produce un estado de irritabilidad, la persona está excesivamente nerviosa, eso también podría ser un síntoma de que algo malo está ocurriendo. Y, bueno, por supuesto, una persona que empieza con pérdida de fuerza o con una alteración del equilibrio, ¿no? Ante todos estos síntomas que aparecen de nuevo tras haber sufrido un traumatismo craneal, nuestra recomendación es que se debe de acudir a un centro sanitario y recibir una evaluación por parte de un especialista. Y en tercer lugar, os queríamos hablar de la conmoción cerebral. Veréis en muchos sitios que se habla ahora de conmoción cerebral, incluso también en las actividades deportivas. La conmoción cerebral sería la alteración transitoria de la función normal del cerebro provocada por un traumatismo craneal. En ocasiones, cuando hay un traumatismo craneal, no se provocan lesiones graves como las que hemos comentado anteriormente, sino que se provoca un estado de conmoción, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la conmoción cerebral después de un traumatismo craneal? Pues la persona puede estar un poquito menos atenta, dolor de cabeza leve, puede haber mareo, puede haber dificultad en la memoria, cosas muy sutiles, pero que se pueden mantener durante horas o incluso días. En este sentido, debemos de estar muy atentos, las personas, en especial igual los niños que son menos conscientes de lo que les está pasando, y es muy importante el reposo después de sufrir un traumatismo craneoencefálico y en este estado de conmoción cerebral, ¿no? El cerebro de alguna manera está viendo su función alterada, tiene que recuperarse de ese traumatismo que ha recibido y si hubiese en el periodo de conmoción cerebral un segundo traumatismo craneal, se podrían provocar lesiones más importantes, ¿no? Entonces, un tercer mensaje que os queríamos mandar, especialmente tener cuidado con los niños cuando han recibido un traumatismo craneal, pues en el parque, con la bicicleta o el patinete,
o cuando han recibido en alguna actividad deportiva, jugando al fútbol, jugando al baloncesto. En esas circunstancias en las que ha ocurrido una conmoción cerebral es muy importante el reposo, evitar el deporte hasta que se resuelvan los síntomas y ante cualquier duda pues siempre acudir al médico de cabecera o a un centro sanitario y consultar.